Muy buenos días para todos, bienvenidos. Agradecemos la asistencia a nuestro live, taller teórico práctico sobre renta a personas naturales. A partir de este momento ya se encuentra habilitado nuestro chat para que nos vayan dejando sus preguntas e inquietudes. Hoy nos estarán acompañando durante toda la sesión el doctor Roberto Sarama, socio de Parque Randall Colombia, contador público, consultor tributario con más de 25 años de experiencia en entidades del sector público y privado. Fue socio y gerente general de Sarama y Asociados durante 13 años, exfuncionario de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, exfuncionario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Dirección General de Presupuesto, exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores como jefe de división de mercado y secretario general. Exmiembro del Consejo Técnico de Contaduría Pública y del Consejo Permanente para la Revisión de Normas Contables. También nos acompañará la doctora Esther Penagos Rincón, socia tributaria de NIFNIC SP de Parque Randall Colombia, contadora pública y administradora de empresas con más de 20 años de experiencia en consultoría tributaria en entidades del sector público y privado. Especialista en contabilidad financiera internacional, certificada de reconocimiento internacional en presentación de información financiera internacional por las organizaciones ACA y ACA-IO del Reino Unido. Normas internacionales de contabilidad del sector público NIC-SP y de auditoría internacional NIAS. La doctora Esther cuenta con experiencia importante en materia tributaria, procesos de adopción, implementación y aplicación de las NIF, con énfasis en análisis de impuesto diferido, entre otros. Se ha desempeñado como docente universitaria y conferencista a nivel nacional. Nuevamente agradecemos su asistencia y para no extenderme más, en este momento procederemos a dar la palabra a la doctora Esther Penagos. Doctora Esther, ya tiene su cámara activa, señora Esther. Muy buenos días para todos. Nos encontramos, como bien decía Mónica Tinoco, la persona que nos va a acompañar hoy en la gestión y monitoreo de las preguntas que nos van a hacer los asistentes y nos va a apoyar durante todo el evento. Nos encontramos con el doctor Roberto Sarama y yo arranco con la presentación inicial. Les voy a compartir la pantalla. El tema de hoy es el renta a personas naturales residentes. Ese va a ser nuestro tema central del video de hoy. Para el año grabable 2019, en este taller que básicamente se va a desarrollar de dos maneras. Se va a desarrollar mostrando la presentación y apoyándonos de la herramienta Excel que hemos desarrollado. Es una herramienta bastante sencilla, práctica, para el entendimiento de todos, sin mucha cosa. Entonces vamos a estar posiblemente interactuando entre la presentación y entre el archivo Excel, que es donde está la formulación de la información. Pero de todas maneras, en el cuerpo de la presentación también la hemos incorporado para que quien quiera retomar posteriormente el video y mirar la presentación, lo pueda hacer sin necesidad de estarse pasando de un archivo al otro. Entonces arrancamos. El contenido que tenemos básicamente son 3 puntos. El primer punto, que es una temática rápida, ligera, es más de recorderis, de los aspectos generales de quienes están obligados, de los plazos, de los documentos requeridos para presentar la declaración de renta, tenerlos listos al momento y no quedarnos varados en el momento de estar presentando la declaración porque nos falta un dato. El segundo punto, que es el ejercicio de las rentas cedulares, la depuración y la determinación del impuesto. Vamos a hacerlo simultáneamente la parte teórica con la práctica. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Explicación de las rentas cedulares y sus limitaciones, explicar la cédula general, que la compone, rentas de trabajo, de capital, la no laboral, que son los nuevos cambios y que ya el doctor Sarama nos profundizará sobre el tema, cédula de pensiones, cédula de dividendos y participaciones, un recorrido por lo que es la ganancia ocasional, tema de determinación de la renta presuntiva para llegar finalmente a la liquidación del impuesto. En el punto 3 hemos colocado la sesión de preguntas, pero lo vamos a desarrollar a lo largo de la sesión. En la medida que terminemos un bloque, estaremos respondiendo a las preguntas. Si bien Mónica Tinoco ya nos ha colaborado en abrirle el panel de preguntas, está dispuesto durante toda la presentación, pues en la medida que vamos terminando, vamos respondiendo. En los bloques vamos respondiendo las preguntas. Arrancaremos identificando quiénes son declarantes del impuesto de renta a personas naturales residentes, que es la síntesis que vamos a hacer, las fechas y formularios, esto como un recorderis, pues porque todo ya prácticamente los tenemos en mente. La pregunta que nos hacemos es si todas las personas naturales residentes están obligadas a declarar sí o no.
Entonces, en principio uno diría, todas las personas naturales están obligadas a declarar. Sin embargo, no declaran si cumplen la totalidad de los requisitos para no estar obligados entre ellos. Entre ellos, ¿cuáles serían? Por ejemplo, para el caso de los asalariados cuyos ingresos laborales sean por lo menos de un 80% del total de los ingresos, sin incluir las pensiones, y las personas naturales residentes en el país, estas dos, siempre y cuando no sean responsables de IVA, porque ya sabemos que todos los responsables de IVA son declarantes de renta. Y que además de no ser responsables de IVA, cumplan la totalidad de los siguientes requisitos. Es decir, para no ser declarantes debe cumplir la totalidad de los siguientes requisitos. El tema inicial, 1, ingresos brutos, la totalidad de los ingresos, todos los ingresos que reciban en el año 2019, si superaron los 47.978, están obligados a declarar. Para el año, el segundo punto sería patrimonio, que se refiere a los activos totales, a los derechos que posea la persona, los bienes y derechos. Si el activo es menor a 4.500 VTs, esto está expresado en VTs, que es la unidad de referencia para efectos tributarios. En este caso de patrimonio serían 154.215.000 pesos. Por el otro lado, si hay compras o consumos con tarjeta de crédito, bien sea en Colombia o en el exterior, que esas compras no excedan 47.978.000, pues no están obligados a declarar. Si exceden ese monto, están obligados a declarar. El otro punto es el acumulado por consignaciones, depósitos e inversiones, bien sean en Colombia o en el exterior. No estarían obligados si eso de acumulado de consignaciones, depósitos e inversiones no superan los 47.978.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que si la persona natural no cumple con alguno de estos requisitos de que su patrimonio, ingresos, compras o acumulado en consignaciones es inferior a estos montos que estamos presentando en pantalla, quiere decir que sí está obligado a declarar. Recordemos que la VT del año pasado, 2019, fue 34.270. Recordando los vencimientos, lo que ven en pantalla son los vencimientos. ¿Qué quiere decir? Que arrancamos vencimientos a partir del próximo miércoles 11 de agosto, miércoles o martes 11 de agosto. Sin embargo, pues desde ya se pueden estar presentando las declaraciones de renta, no nos esperemos hasta el vencimiento, con eso no nos coge la noche con este tema. Arrancan los dígitos que terminen en 99, recordemos que son los 2 últimos dígitos de la cédula sin considerar el dígito de verificación que aparece en el RUT. Entonces, para el caso de las personas naturales, los 2 últimos dígitos de la cédula. Arrancamos el 11 de agosto, continuamos en septiembre, de manera descendiente de la numeración de los dígitos, y llegamos hasta el 21 de octubre, que declaran los últimos, el 01 y el 02. Entonces, la recomendación acá es no nos dejemos para última hora y presentemos la declaración con anticipación. Recordemos que aquellas personas naturales que no tenían firma electrónica ya pueden solicitar su firma electrónica. La DIAN dispuso desde la semana pasada ese mecanismo para que lo soliciten, lo activen y lo habiliten todas las personas naturales. ¿Qué quiere decir eso? Que eso les va a facilitar presentar sus respectivas declaraciones, firmándolas electrónicamente, presentándolas a través del portal de la DIAN. No tienen que desplazarse a los bancos para hacer la presentación, y también para efectos del pago lo podrían hacer pues por los canales virtuales del banco que tengan. Bueno, para el caso que nos ocupa el día de hoy, que son los residentes nacionales, bien sean nacionales y extranjeros, personas naturales, el formulario habilitado para esta tarea es el formulario 210. Entonces, declaración de renta y complementarios personas naturales de residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes. Entonces, este es el formulario. Por favor, tengan presente que también existe el formulario 110, pero este formulario 110 básicamente es para los no residentes. Entonces, para el día de hoy, el tema que nos ocupa será el formulario 210. Aquí les mostramos un extracto de cómo está diseñado el formulario 210, que básicamente es un formulario con muchas casillas,
Digamos que aquí no es para que vean las casillas, sino simplemente es para que nos formalicemos a lo largo de la presentación qué es lo que estamos exponiendo. Entonces arrancamos con una sesión de patrimonio, que aquí ya el doctor Sarama más adelante nos va a explicar lo que sucede con ese tema de patrimonio. Posteriormente, en este cuerpo del formulario, que es la mitad del formulario, tenemos lo que tiene que ver con la cédula general, que es el gran cambio y que nos lo van a explicar a profundidad más adelante, donde están las rentas de trabajo, las rentas de capital y las no laborales. A mano derecha tenemos la cédula de pensiones, tenemos la sesión de cédula de dividendos y participaciones, tema ganancia ocasional, y en la parte final todo lo que tiene que ver con la liquidación del impuesto, para llegar al tema del impuesto. Aquí básicamente era para una visualización de cómo está diseñado el formulario en el que nos vamos a enfrentar para presentar nuestra declaración de renta. Para lograr la presentación de la declaración, pues hay unos documentos que debemos tener listos. Esto es una receta, digamos una receta que si no tenemos los ingredientes, pues no vamos a lograr el objetivo como lo esperamos. Entonces, estos documentos básicos que les vamos a mostrar acá, digamos, son los básicos, pero en la medida y la particularidad de cada uno de los declarantes de sus ingresos, de la composición patrimonial, se van a requerir otros documentos específicos. Pero estos son los básicos que principalmente se requieren. Entonces, en el número 1, pues la declaración del año anterior, que es una base para poder tomar información patrimonial del año pasado, del año 2018 en este caso, declaración del año anterior 2018 para poder presentar la del 2019. Documentos y extractos que certifiquen pues los dineros, los derechos, las bienes, las deudas, las obligaciones, los extractos de cuentas de ahorro, cuentas corrientes, entidades financieras, en fin. Certificaciones de ingresos y retenciones de aquellas personas que son asalariados o prestan servicios personales, tendrán que solicitarla con anticipación, ya las deberían tener a la mano, las entidades ya las han expedido, o que sean laborales, no laborales, financieros, toda clase de certificaciones de ingresos y retenciones. Certificación o documentos sobre costos y gastos relacionados con los ingresos procedentes. Hay unas sesiones y cédulas que me permiten tener gastos procedentes, entonces ya no las explicará a profundidad el doctor Sarama cuando llegue a esta parte. Tenemos también que tener a la mano los aportes a salud, pensión y riesgos. Los solicitamos a las entidades prestadoras de estos servicios. Y los aportes voluntarios a pensiones obligatorias, todo lo que tiene que ver con pensiones. Datos sobre compra y venta de activos, desde cuándo lo tengo, si tengo escritura, si hay algún documento relacionado. Las certificaciones sobre donaciones y dividendos pagados. Ahí es importante que en esta certificación se especifique si estos dividendos se entregan en calidad de grabados o no grabados. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso va a tener un tratamiento especial. Y también que se especifique de qué año son los dividendos que se están entregando, para también el tratamiento específico que tienen esos dividendos dependiendo del año en que se originaron. Certificados sobre las donaciones, otros documentos patrimoniales o de operaciones que se hayan realizado. Digamos que esos son los documentos básicos como les mencionábamos inicialmente. Entonces, aquí ya para esta parte arranca el doctor Roberto Sarama, porque recordemos que la declaración en el formato que le mostramos arranca desde el patrimonio. Digamos que son datos informativos, pero son datos esenciales dentro de la declaración de renta. Entonces, aquí los dejo con el doctor Roberto Sarama. Buenos días a todos. Bueno, vamos a iniciar ya con la parte más práctica de la declaración de renta, y si bien el objetivo es establecer la renta o la utilidad fiscal para también establecer el impuesto, hay tres renglones, los tres primeros renglones de la declaración nos preguntan sobre el patrimonio de cada uno de los contribuyentes. Si bien son tres renglones, dos renglones en los cuales se compensa la información patrimonial y uno que disminuye y nos da el total del patrimonio líquido, realmente toma bastante tiempo elaborar esta parte patrimonial.
como lo dijimos antes, como lo dijo la doctora Esther antes, es básico tener en cuenta para efectos del patrimonio la declaración del año anterior, porque los bienes, la tenencia de los activos vienen desde años anteriores. Esa sería la base y posteriormente vamos a ver si vendimos en el año activo, si compramos, si modificamos el valor de las cuentas, inversiones o demás activos que pueda tener. Con todos estos elementos vamos a incluir en el renglón 28 lo que es el patrimonio bruto. ¿Qué quiere decir patrimonio bruto? El valor de los activos, pero sin disminuir las deudas. O sea que yo puedo tener 1.000 millones de patrimonio bruto y estar debiendo 950 millones si tengo una casa, una finca, algún bien que valga bastante. Eso no quiere decir que mi patrimonio líquido sea muy alto, porque el patrimonio líquido se establece después de disminuirle las deudas. Las deudas básicamente pueden ser créditos hipotecarios, pueden ser créditos de consumo, de libre consumo, las tarjetas de crédito son muy normales y las deudas con terceros o deudas a socios también se incluyen en este renglón 29. La diferencia entre estos dos renglones nos da el patrimonio líquido. El patrimonio bruto menos las deudas es el patrimonio líquido. Ahora, es importante mirar tanto para la parte patrimonial como para establecer la renta tributaria, la consulta a los reportes de la DIAN. Ya salieron, ya están disponibles y es un elemento de verificación importante. Yo creo que pues no debe suplir, pero sí es importante que después de tener todos los documentos que hayamos incluido en la parte patrimonial y en la de renta, miremos cuál es la información que tiene la DIAN, porque en algún momento puede ser que hayamos omitido o no tengamos alguna certificación de ingresos o aún de compra de algún bien o venta de algún bien. Esto generalmente las notarías están informándolo a la DIAN y va a ser reportado en la información exógena o en esta información que se puede consultar a la DIAN. Posteriormente, para efectos de esta presentación, hemos incluido un ejemplo. Así como lo vamos a hacer con la parte de la renta, también vamos a hacerlo en la parte de patrimonio. En este ejemplo, tenemos que el contribuyente tiene en efectivo y bancos, bancos e inversiones 35.305.000 y en una casa de habitación 479.324.000 y también tiene unas deudas de 148.139.000. Ahora, ¿cómo está compuesto este patrimonio bruto inicialmente? Decimos que el patrimonio bruto vale 515.029.000. Esos 35.305.000 están compuestos por las cuentas de ahorros, cuenta corriente que tiene y una fiducia, o sea, un CDT que puede tener en un banco, y en este caso vale 33.134.000. Con respecto a la casa de habitación o al inmueble que pueda tener el bien, debe establecerse cuál es el valor de adquisición. Básicamente, ¿por qué? Porque el valor de adquisición tengo que compararlo con el avalúo catastral. ¿Cuál es el avalúo catastral que debo tomar para el año 2019? El impuesto predial del avalúo catastral del año 2019, no del año 2020. Puede haber problemas
en lugar de tomar el predial del 2019, tomé el que ya pagué en este año. Tengo que tomar el del 2019. Comparo valor de adquisición frente al avalúo catastral y tomo el mayor de los dos. Aquí en el ejemplo ven que tenemos también el avalúo del año anterior. ¿Por qué es importante tener el avalúo catastral del año anterior? Porque la diferencia entre el año 2019 y el año 2018 me da un incremento, y ese incremento no necesariamente requirió un pago de efectivo, o eso me ayuda a mostrar la diferencia o el incremento del patrimonio. Porque en esta parte de patrimonio, si bien no hay impuesto, sí debe tenerse en cuenta que el incremento del patrimonio líquido de un año a otro debe estar explicado en las rentas que obtuve en el año o los ingresos que obtuve en el año, y también en los incrementos que pudo existir en esta parte de los avalúos. Si yo tengo, mi casa se incrementó 100 millones de pesos en el avalúo, mi patrimonio se aumenta en 100 millones de pesos, y eso no quiere decir que yo tuve que haber ganado 100 millones de pesos para incrementar mi patrimonio. Eso explica la diferencia patrimonial o el incremento patrimonial. Hasta aquí el patrimonio bruto. Como decimos, el patrimonio bruto es el total de mis activos sin tener en cuenta las deudas. Vamos a mirar el renglón 29, que es las deudas. En este caso hay un crédito hipotecario de 103.794.000, una tarjeta de crédito y una deuda a un tercero por 40 millones. El total de las deudas son 148.139.000. Es importante tener en cuenta que, sobre todo, cuando son deudas con terceros, que estén soportadas en algo cierto, en algún documento, en alguna cosa, porque la DIAN puede solicitarle cuál es el respaldo de las deudas. En la parte de los bancos, deudas soportadas con entidades financieras, no hay ningún problema, pero en la parte de terceros, personas naturales, sí debe existir un documento, y mejor si es de fecha cierta, para efectos de comprobar que esa deuda sí existió en ese momento que hicimos la declaración. En este caso, del ejemplo, las deudas son 148.139.000, se restan al patrimonio bruto y me da el patrimonio líquido de 366.890.000. Hasta aquí es la parte patrimonial. Vamos a entrar a lo que es la determinación del impuesto de renta, la depuración de la renta. Esta depuración de la renta tuvo un cambio en este año frente al año pasado. El año pasado existían 5 cédulas. Ahora existen únicamente 3 cédulas. ¿Por qué? Porque la cédula general va a incluir 3 cédulas. La cédula de trabajo, la cédula de capital y la cédula laboral. Esas 3 cédulas incluyen la cédula general. La cédula de pensión tiene tratamiento independiente, y la cédula de dividendos y participaciones también tiene tratamiento independiente. Ahora, en el cuerpo del balance también vamos a encontrar lo que es las ganancias ocasionales y la liquidación del impuesto. Vamos a empezar entonces en la depuración de la renta con esta cédula general. La cédula general está en la parte izquierda del formulario, la que está con el número 1, y comprende las 3 rentas. Renta de trabajo, antes se llamaba cédula de trabajo, ahora ya no se llama cédula de trabajo, se llama renta de trabajo, la renta de capital y la renta no laboral. Y al final
de estas tres rentas, a partir del renglón 61 viene un resumen de esas tres rentas. Rentas líquidas celular en el renglón 61 se suman todas las rentas líquidas de esas tres rentas. En el renglón 62, rentas exentas y deducciones, pero limitadas, se suman también esos renglones de las tres rentas para que nos dé una renta líquida ordinaria celular general y posteriormente nos dé la renta líquida gravable de la cédula general. O sea que aquí vamos a unir todas estas tres rentas para obtener un solo resultado de una cédula general. Esto es lo que vamos a ver, y de todas formas este es el mayor trabajo en la declaración de renta. Estas tres cédulas casi que cubren la mayoría de los casos en las personas naturales. Hay otros que sí pueden tener dividendos, que pueden tener ganancias ocasionales, pero ya no es en una magnitud tan grande como llenar estas tres rentas, o sea, la cédula general. Para efectos de esta presentación, vamos a ver un ejemplo de una persona natural con los siguientes datos. Esta es una persona que es empleada, gana 6.175.000 pesos mensuales, pero también tiene otros pagos anuales de 12 millones, y hay unas cesantías, pero estas cesantías pueden ser las pagadas si fuera que se retiró la persona, pero en este caso no, son las cesantías que la entidad incluyó o entregó, consignó en el fondo. Desde el año 2017, esas son las cesantías que las entidades deben informar a los trabajadores, y los trabajadores deben reportar como ingreso esas cesantías. Ahora, se nos dijo de todas formas que eso no importaba, porque si bien no recibimos la plata, reportamos el ingreso, pero lo consideramos renta exenta en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos. Pero de todas formas, este valor, este pago de cesantías, influye en la determinación de la renta porque hace parte de ese 40% de limitación que tiene o que presenta la norma fiscal para efectos de tener en cuenta las deducciones y rentas exentas de cada persona. Bueno, esta persona o este empleado también tiene una persona a cargo, efectúa los aportes obligatorios de pensiones del 4% sobre los pagos laborales, y también efectúa unos pagos voluntarios, pero a fondo de pensiones obligatorias. Esto es importante, ¿por qué? Porque este pago, si bien es voluntario, no se hace a un fondo de pensiones privadas y básicamente está dirigido a incrementar la pensión. También la persona efectúa pagos por medicina prepagada de 550.000 pesos mensuales, tiene una cuota de vivienda y en esa cuota de vivienda paga 850.000 pesos mensuales. Bueno, aquí se vuelve a repetir que las cesantías pagadas son las consignadas al fondo por el empleador en el año 2019, 6.364.000. Realiza aportes voluntarios a un fondo de pensiones, en este caso a una cuenta AFC, por 3 millones de pesos mensuales. Y le realizaron retención en la fuente por valor de 3.091.000.000 de pesos. Y en la declaración del año 2018 pagó un anticipo para el año 2019 de 830.000 pesos. Bueno, con estos datos y con esta situación que cubre casi todos los beneficios que puede tener una persona, o el normal de las personas, porque hay algunos que tienen algunas rentas exentas especiales
y que pueden tener derecho a mayores beneficios. Podemos hacer el ejemplo de una declaración de una persona natural con énfasis en la parte laboral. Aquí está la primera renta de trabajo. Ya no es cédula como se decía anteriormente, pero es la renta de trabajo. ¿Cómo se establece la renta de trabajo? Desde el renglón 31 al 37. Básicamente se toman los ingresos brutos establecidos en el artículo 103 del Estatuto Tributario, los ingresos no constitutivos de renta, que son 3 o 4 conceptos, costos y deducciones en el renglón 33, pero esto únicamente para los trabajadores independientes, porque los trabajadores independientes que no tienen 2 o más personas a su cargo, tributan y declaran como rentas de trabajo para efectos de una renta líquida, y después de esta parte viene lo más importante en los renglones 35 y 36, las rentas exentas y deducciones, todas las posibilidades que tiene la persona para efectos de disminuir su base de tributación. Entonces las rentas, inicialmente en el renglón 35 puedo tener unas rentas muy altas, pero el renglón 36 me limita esas rentas a la renta líquida, pero vamos a mirar un cambio muy importante que sufrió esta declaración de renta, porque antes ese 40% solo se miraba frente a los ingresos brutos de trabajo. Ahora eso cambió, porque ya esta no es una cédula, tendrá que tomarse el valor total de los ingresos y de los ingresos no constitutivos, pero de todas las cédulas. Ya lo vamos a ver en el ejemplo, y posteriormente vamos a terminar con la renta líquida de trabajo, que es la que se va a sumar con las otras rentas para efectos de obtener el impuesto. Primero, ¿qué son los en el renglón que vamos a poner en el renglón 31? Son ingresos por renta de trabajo. Aquí están los honorarios, las comisiones, los salarios, las prestaciones sociales, los viáticos, los gastos de representación, la compensación y las demás compensaciones que haya tenido por la prestación de servicios personales. En este punto es importante analizar cómo se establece la renta líquida cedular. Aquí, si bien estamos en la parte de las rentas de trabajo, vamos a mirar de manera general cómo se establece la renta líquida de la cédula general. ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta ese 40% sobre qué se aplica, esa limitación del 40% que todavía subsiste. ¿Qué es lo que se dice? Se suma los ingresos obtenidos por todo concepto menos los dividendos y ganancias ocasionales. ¿Qué quiere decir eso con lo que nos dice la norma del artículo 336 del Estatuto Tributario? Lo que quiere decir es que tenemos que sumar todos los ingresos de las 3 rentas, de la renta de trabajo, de la renta de capital y de la renta no laboral. Y dice, a la suma de esos 3 ingresos se restan los ingresos no constitutivos de renta imputables a cada ingreso. Aquí lo vamos a ver que solamente ingresos no constitutivos tenemos en la renta laboral, en el ejemplo, y en las otras no tenemos, pero el hecho es que se deberían sumar todos los ingresos no constitutivos de renta imputables a esta renta. Y ahí me da un total que ese no lo voy a encontrar en ninguna parte del formato de la declaración de renta. Tengo que hacerlo en un anexo independiente. Y hay que hacer una hoja de trabajo en el cual me vaya a liquidar esto. A ese valor resultante de tomar todos los ingresos
y restarle todos los ingresos no constitutivos de renta de esas 3 cédulas, a ese valor resultante le aplico el 40% y ese es el valor máximo de las deducciones y rentas exentas que puedo aplicarle a la renta, a la cédula general. En principio, el formulario está diseñado para que esto vaya en la parte de la renta de trabajo, o sea que todo me lo envía a la renta de trabajo y después no me permite incluir en los otros renglones. En la depuración de la renta no laborales y las rentas de capital también se pueden incluir costos y gastos procedentes, pero estos no implican y no van a hacer cómputo para disminuir y hacer ese cálculo del 40%. Ya lo vamos a mirar en un ejemplo práctico porque este es un cambio que en muchos casos confunde frente a la declaración del año pasado que se llevaba por 3 cédulas diferentes, cédula de trabajo, cédula de capital, cédula no laboral. Ahora son los 3 ingresos componen una sola cédula. En apreciación mía, este formulario debería cambiar, porque debería tener una sola forma de establecer la renta y tener ingresos, por un lado, ingresos de trabajo, por otro lado, ingresos de capital, por otro lado, ingresos no laborales, y después, en otro renglón, los ingresos no constitutivos de renta, pero de las 3 cédulas, ordenándose en una sola cédula, no como está en el momento, que pareciera que cada una de estas rentas son una cédula, pero no son una cédula. Vamos a mirar cada uno de los puntos que yo puedo disminuir como rentas exentas o como deducciones para efectos de realizar el ejemplo que tenemos. Entonces, esta parte de aquí es una parte teórica que podríamos saltarla o podríamos verla de manera muy general o para efectos de esta presentación. Solamente se las voy a mostrar para que, como esta presentación va a quedar en poder de ustedes, ustedes pueden consultar cada uno de los conceptos de manera muy precisa. Aquí está la norma y está lo que dice la norma. Entonces, les voy a hacer un resumen y nos vamos directo al ejemplo. La parte de las cesantías, como vimos, la cesantía es una renta exenta y corresponde a las cesantías consignadas en el fondo de cesantía o en caso del que el trabajador las haya retirado cuando se las hayan pagado directamente. La parte de renta exenta es bastante alta, son 350 VTs mensuales, que quiere decir que al año puede haber cesantías exentas de 143.934.000. Bueno, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que debemos tenerlos en cuenta, sobre todo para la parte de la renta de trabajo, en el renglón 32, básicamente son los aportes obligatorios. Los aportes obligatorios a fondo de pensiones, aquí están. Los aportes, aportes obligatorios al sistema de salud. Aquí hay una parte también que permite deducir la norma, que es la deducción por dependientes. O sea, si el contribuyente tiene una persona a cargo, puede aplicar o disminuir hasta el 10% de los ingresos sin exceder de 32 VTs mensuales. 32 VTs mensuales, o sea, lo que le reconocen a uno por una persona a cargo es 1.097.000 mensuales, o sea, 13.164.000. Pero primero tengo que mirar hasta
el 10% de mis ingresos, o sea, cuánto representa el 10%, y lo comparo después con estos 13 millones de pesos, que es lo máximo que puedo tomar al año. Aquí hay la especificación de los dependientes, si la quieren consultar, quiénes pueden ser dependientes. También es renta exenta las cesantías. Las cesantías, como las que nos informaron, hasta un monto de 143.940.000 al año, que es un monto bastante alto. Esto quiere decir que en la mayoría de los casos la cesantía es una renta exenta. En cuanto a los aportes a los fondos voluntarios, aquí está la norma, el artículo 126.1 del Estatuto Tributario, le permite tener como renta exenta, o sea, disminuir de los ingresos laborales hasta un 30% del total del ingreso laboral, pero siempre y cuando no supere 3.800 VTs al año, o sea, 130.226.000 pesos. Todo esto lo vamos a ver en el ejemplo. Y por último, todas las personas tienen derecho a tomar como renta exenta el 25% de los pagos laborales, pero una vez disminuido lo que ya me he tomado con anterioridad. O sea que no es que tengo deducción por independientes y a la vez por ese mismo valor tengo el 25%. No, tengo que tomar los pagos laborales, le resto las deducciones y rentas exentas que he tomado y al saldo le aplico este 25%. Esto se puede hacer para las rentas laborales, pero también se aplica para los honorarios o compensaciones de servicios personales. Listo, aquí está nuevamente el ejemplo que ya lo habíamos leído con anterioridad, y entonces vamos a incluirlo en una hoja de Excel. Y vamos a establecer la renta laboral de este contribuyente. Nos vamos a ir. Bueno, aquí estamos viendo es la hoja Excel. Si hacemos o tienen alguna pregunta, podemos pasarnos y modificar esta hoja Excel, pero lo que hicimos es hacer el ejercicio en la hoja Excel y la pasamos a esta lámina de PowerPoint para efectos de que se mire cómo se efectúa la depuración de la renta de este contribuyente. Habíamos dicho en el ejemplo que la persona tenía unos ingresos laborales de 6.175.000 mensuales, que equivalen a 74.100.000 anuales, un pago adicional de 12 millones de pesos y unas cesantías consignadas en el fondo en ese año de 6.364.000. Esta información me la da el patrono o la empresa en la cual estoy trabajando. Este valor de 92.600.474 es lo que incluyo en el renglón 31 del formulario. Ahora, enseguida viene el renglón 32, que son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Cuáles son esos conceptos de ingresos? Básicamente son los aportes obligatorios que todos los empleados o que todos los trabajadores independientes realizan. Entonces, básicamente está el aporte obligatorio a pensión, que es el 4% del salario. El aporte obligatorio a salud también es otro 4%, y también se incluye aquí el aporte voluntario, pero a pensiones obligatorias. No es los aportes voluntarios a fondos de pensiones y cuentas AFC normales. Este es un aporte voluntario a fondo de pensión obligatorio que no se puede retirar, que sirve únicamente para incrementar la base con la cual se va a jubilar la persona. Esto me da
lo que es los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional en la parte laboral, que son 14.027.027, y esto va al renglón 32 del formulario. Restamos el total de ingresos de renta de trabajo, le quitamos los ingresos no constitutivos de renta y me da la renta líquida laboral, que en este caso son 78.437.000. Esto lo hacemos en una hoja Excel. Ahora vamos a seguir con la información que tengo de la persona para seguir depurando la renta del año 2019. Veníamos hasta la renta líquida laboral, que son 78.437.000. Aquí vamos a ver esto que teóricamente es bastante confuso, lo vamos a mirar ya en la hoja de trabajo. El anterior límite, este es informativo este dato, el anterior límite, cuando existía la cédula laboral, me decía que yo debo tomar la renta líquida laboral y sacarle el 40%. Ahí me daba 31 millones de pesos, 375. Ahora no es esa la forma de establecer esa limitación, porque la limitación ya no es frente a la cédula laboral, es frente a la cédula general. Y por eso habíamos dicho que vamos a tener que sumar todos los ingresos y restarle los ingresos no constitutivos de renta. Lo vamos a hacer al final, pero aquí tomamos ya ese valor, o sea que tomamos el valor que nos daba y le aplicamos el 40% y nos da un límite máximo del 40% de la cédula general de 50 millones de pesos. O sea que ya amplío un poco este nuevo procedimiento, me da una mayor posibilidad de tomar como deducciones o rentas exentas otros conceptos que antes no tenía. Pero eso en el caso de que yo tenga ingresos por las otras cédulas, por la cédula de capital o la no laboral. Porque si realmente todo mi declaración es la renta líquida laboral o el 99% de la renta líquida laboral y de renta de capital tengo algunos intereses mínimos de cuenta de ahorro, no me va a variar y voy a estar en la misma situación que estaba el año pasado, que era más o menos que el límite de la renta de trabajo es 31.375.000. Pero de esta manera es la que se establece el valor límite del 40% y que va en renglón 36. Ven que hasta ahí hay cierta incoherencia. ¿Por qué? Porque este límite es para el total de las cédulas, la cédula general, y sin embargo está en este renglón 36. Y si ustedes van a hacer el ejercicio y le ponen un valor inferior, no se los deja colocar. Les va a informar y les va a decir que, y al principio pues los puede desorientar porque dice, no, pero si yo estoy en la cédula general, yo no estoy yo estoy en la laboral y no estoy en la general, y el 40% es 31 millones de pesos, pero ahí les informa y les dice valor sugerido en la página de la DIAN, pero no es valor sugerido porque no les deja colocar otro valor diferente. Bueno, hasta ahí vamos con esta aplicación del 40%. Después en la parte de abajo de la hoja de trabajo hacemos esa operación para que nos dé los 50.445.000. Pero sigamos estableciendo la renta líquida laboral. Entonces, ¿cuáles son mis deducciones y mis rentas exentas? Esos son dos conceptos que permiten las normas tributarias disminuir el total de mi renta líquida. Deducciones son gastos, rentas exentas son rentas que no pagan impuestos por norma específica o por ley o por reglamentación tributaria específica. Las deducciones, ¿cuáles son? Hay una deducción por dependientes, que es
por personas a cargo. Entonces, pero solo les reconocen por una persona a cargo que tenga. Y da lo mismo que tenga una, dos o tres, le reconocen por una persona hasta el 10% de las rentas laborales. Nosotros teníamos que las rentas laborales eran 92.464.000. Se incluye también ahí las cesantías porque de todas formas es parte de la certificación laboral que me dan. Esos 92 millones, el 10% es 9.246.000, los 400 después se aproximan. Pero tiene un máximo, a pesar de que es el 10% tiene un máximo hasta 32 VTs al mes, o sea, 1.097.000 mensuales. Y esto al año son 13.164.000. Pero ese máximo yo no he llegado, porque primero me dice, tome el 10% laboral sin pasar de las 32 VT. Entonces aquí, en el valor que tomo, es los 9.246.000, porque no llego, o lo que el 10% del valor de todos los ingresos laborales no llegan a 131 millones que debería ser para poder tomar los 13 millones. Tomo los 9.246.000 como deducción aceptada desde el punto de vista tributario. Ahora, decimos que aparte del pago de salud obligatorio que tenía la persona, tiene el pago de salud prepagada. Esto puede ser complementaria o prepagada y paga 550.000 pesos mensuales. Este valor al año es de 6.600.000 pesos. Pero la norma también me dice que hay un valor máximo para reconocer, que es 16 VTs mensuales. Esto aplicado a la VT del año 2019 me da que son 548.000 pesos mensuales los que puedo solicitar como deducción, o sea, 6.576.000. Este valor máximo es menor que el que yo efectivamente pagué, que es 6.600.000. Entonces tomo el máximo que puede tomar de las 16 VTs, o sea, 6.576.000 pesos. También puedo solicitar como deducción o como gasto los intereses de vivienda, pero siempre y cuando esos intereses sean hipotecarios y la vivienda y sea casa de habitación. No, aquí no aplica para una casa que yo tengo alquilada, o no aplica para si tengo dos casas, puedo sumar los dos intereses. Se aplica únicamente para el crédito hipotecario que tenga sobre mi casa o apartamento de habitación. Y aquí estos 850.000 pesos mensuales de intereses que pago al año, he pagado 10.200.000, pero tienen un tope máximo que es un poco alto o normal, dice 100 millones VTs al mes, o sea, me permite deducir hasta 3.427.000 pesos mensuales de intereses, o sea, el máximo de intereses al año que puedo deducir es 41.124.000. Pero en este caso, el valor pagado fueron 10.200.000, no puedo tomar más de lo que efectivamente pagué, que son los 10.200.000, y los incluyo como un valor a tomar como deducción. Hasta aquí, estas son las tres deducciones más importantes que las normas tributarias nos han dado. Ahora viene la renta exenta. La renta exenta son posibilidades tributarias de disminuir los ingresos gravados. Por norma general, me dice que las cesantías pagadas o consignadas en el fondo son exentas, pero tienen un máximo de 350 VTs al mes, o sea, 11.995.000 al mes, o sea, equivalen
a 143.940.000 al año. Pero como simplemente yo tengo 6.364.000, tomo eso como exento. También puedo tomar como exento los aportes voluntarios a las cuentas AFC con unas limitaciones. La persona el trabajador que estamos haciendo la depuración, efectúa aportes voluntarios a una cuenta AFC de 3 millones de pesos al mes. Entonces, esto equivale a 36 millones de pesos. 36 millones de pesos al año. Ahora, esto tiene una primera limitación, que es no pueden exceder del 30% del ingreso laboral. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Tomo el ingreso laboral y le aplico el 30% y me da que ese 30% son 27.739.200. 739.000 pesos. Y también tiene otra limitación anual de 3.800 VTs, o sea, lo máximo es 130.226.000. Pero, ¿qué tengo? Tengo que pagué al año o aporté al fondo, a las cuentas AFC, 36 millones de pesos, pero el 30%, que es el límite primero que existe frente a los ingresos, me da 27.739.000 y ese es el que tengo que tomar. El que ya limitado, no alcanzo a tomar el total de los aportes. Entonces, estamos en la parte de que he tomado como deducción los aportes voluntarios a fondos de pensiones. Todavía me falta una renta exenta que no está en estos valores que tengo en el momento, y es la que hablábamos muy rápidamente en las diapositivas anteriores, que es el 25% de la renta laboral, descontando todo lo que he tomado inicialmente. Entonces, para estos efectos, esta renta exenta que está en el numeral 10º del artículo 206 del Estatuto Tributario, ¿cómo la establezco? El procedimiento es, tomo el valor total de los ingresos, que son 92.464.000, le resto lo que ya he tomado como deducción o como renta exenta, o ingresos no constitutivos, también 14 millones, la deducción por dependientes de 9 millones, la deducción de salud prepagada por 6 millones, vivienda, intereses de vivienda por 10 millones, las cesantías, que son renta exenta, y lo que tomé por aportes voluntarios de las cuentas AFC por 27 millones. Disminuido los 92 millones con todo lo que ya he tomado de renta exenta, me da que una base que tengo para poder aplicar el 25% de 18 millones, y aplicando el 25% me da que este 25% es de la renta exenta es 4.578.000. Sumo al valor que tenía anteriormente de 60 millones, los 4.578.000, y me da que el total de deducciones y rentas exentas es de 64.701.000. Esto iría al renglón 35, pero en este renglón 35 no es el que me va a hacer cómputo para la renta, sino el renglón 36. Pero entonces, ¿cuál es la limitación que debo tener? Tomo la limitación que ya había
obtenido anteriormente. Habíamos hablado de que el valor límite, pero no solamente de la renta de trabajo, sino de todas las rentas, es 50.445.000. Entonces, con esta renta de trabajo ya tengo copado esto, porque ya tengo 64.703.000, solamente puedo tomar 50.445.000. Entonces, al total de la renta líquida laboral, que está en el renglón 34 de 78 millones, le resto 50.445.000, que es el total de deducciones y rentas exentas limitadas. Y me da una renta líquida gravable laboral de 27.992.000. Aquí, a continuación, en el siguiente, vamos a ver cómo establecimos estos 50 millones de pesos. Entonces, hasta aquí estamos en el Excel y vamos a llevar los datos de este Excel al formulario. O sea que tenemos que en el renglón 31 es todo lo que es rentas de trabajo de acuerdo con el artículo 103 del Estatuto Tributario, que son 92.464.000. Tengo ingresos no constitutivos de renta, que son los aportes voluntarios, los aportes obligatorios, son 14.027.000 y me da una renta líquida de 78.437.000. La renta, el total de mis rentas exentas y deducciones que podría tener en determinado caso es de 64.703.000, pero las rentas exentas y deducciones limitadas es de 50 millones de pesos. Este es el cálculo que yo tengo que hacerlo para toda la cédula general. Y este es el valor que yo disminuyo de la renta líquida, no los 64. A 78 le quito 50 y me da que la renta líquida de trabajo es de 27.992.000. Bueno, en esta parte considero importante que el doctor Sarabia nos presente en el cuadro de Excel que nos indicaba de dónde salen exactamente los 50.445. Si bien ya lo ha explicado, que son de cada una de las otras rentas, no solamente de la renta de trabajo, sino la renta de capital y la renta de no laborales, para poderlo ver, visualizar dentro de la hoja de trabajo. Entonces yo me voy a permitir hacerles el cambio de pantalla. Un segundo, por favor. Bueno, miremos ahí, ya están viendo la pantalla en Excel. Ya veo que estamos proyectando el Excel, entonces veámoslo acá. Aquí está la explicación que el doctor Sarama nos hacía, de dónde salen las cifras, los valores, la hoja de trabajo. Este es como anexo a la declaración que cada uno va a tener, y lo que queremos ver, visualizar, es de dónde sale estas deducciones y rentas exentas. Es el límite. Es el límite, porque lo veíamos inicialmente, que nos mostraba que si le calculábamos el 40% solo a la renta de trabajo, nos daba 31 millones de pesos. Pero ¿por qué ahora ya ese 40% va en 50 millones de pesos? Porque no es a la renta de trabajo, sino a la cédula general, que comprende la renta de trabajo, la renta de capital y los no laborales. Entonces aquí en esta parte la vamos a observar, en esta parte. Bueno, entonces tomando para establecer este límite, que para los que tienen otras rentas puede ser más alto. Si los que tienen solamente renta laboral quedaría igual a lo que venía el año pasado y va a ser menor. Entonces, ¿cómo se toma?
se toma, para el cálculo, se toman los ingresos brutos de todas las rentas, de la renta laboral, aquí me anticipo un poco a la presentación, y se toma también los ingresos brutos de la renta de capital y los ingresos brutos no laborales. En este caso, incremento a los 92 millones, 19,206 de renta de capital y 28,470 de no laborales. Y me da que el valor total de los ingresos brutos de la cédula general es 140 millones y a esto le resto los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Pero en este caso, solamente ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional están en la cédula laboral únicamente, que son los 14,027,000, que son los aportes obligatorios a fondos. En las otras cédulas de capital y no laboral, no tengo ingresos no constitutivos, entonces solo el total de ingresos no constitutivos son 14 millones. Tomo el total de mis ingresos menos los ingresos no constitutivos, me da el valor base para aplicar el 40%. Son 126,113,000. Como ustedes se pueden dar cuenta, este valor yo no lo voy a encontrar en ningún renglón del formulario, porque esto que estoy haciendo aquí debería ser la forma que estuviera diseñado un formulario de la cédula general. Pero en este momento el formulario que tenemos presenta rentas de trabajo como si fuera una cédula, presenta rentas de capital como si fuera otra cédula y rentas laborales como si fuera otra cédula. Entonces, para efectos de este 40%, tengo que hacer este anexo para establecer el 40%. Entonces, a este valor que tengo ya, total de ingresos, le quito los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional de las tres cédulas, le aplico el 40% y me da 50,445,000, que es lo que yo tengo en el renglón 36 de la cédula laboral. O sea que, si bien es cierto que este es el valor máximo de deducciones de todas las cédulas, la he aplicado a una renta, a la renta laboral, y ya no tengo ninguna limitación, no puedo tomar ninguna deducción ni renta exenta en ninguna de las otras cédulas, de las otras rentas, porque ya no se llaman cédulas. Entonces, en resumen, la cédula general tenemos que este es en los renglones 61 a 67 del formulario, dice que la renta líquida laboral es 78 millones, la renta líquida de capital es 113 millones y la renta líquida no laboral es 104, para un valor total de 106 millones de pesos. Esta es la renta líquida, pero no es la misma que yo establecí como tope máximo para aplicar las deducciones del 40%. Esto va en el renglón 61. Las rentas exentas y deducciones imputables limitadas son los 50 millones que yo ya establecí en este momento, y la renta líquida ordinaria de la cédula general me quedaría 55,947,000, que es la que va en el renglón 63 y 67. Pero esto es adelantándome un poco a la liquidación de los otros renglones de la declaración de renta, porque primero tengo que establecer la renta líquida de capital y la renta líquida no laboral. Entonces, ya con esto podemos volver a la presentación. Bueno,
Ya hemos terminado con las rentas de trabajo. Ahora, la segunda renta dentro de la cédula general es las rentas de capital. ¿Cuáles son los ingresos más importantes o los que uno debería incluir en esta renta de capital, en este renglón 38? Son los intereses y rendimientos financieros, los arrendamientos, las regalías por explotación de propiedad intelectual, los intereses de cesantía y de cuentas AFC. Esto casi nadie lo hace, los intereses de cesantía se incluyen como renta laboral, pero no se incluyen en la renta de capital. En el ejemplo que tenemos del contribuyente que estamos analizando, es una persona natural, tiene rentas de capital de la siguiente manera. Ingresos por intereses en entidades financieras, 9.396.000. Ingresos por arrendamientos, 9.810.000. Pagos por administración y honorarios relacionados con el arrendamiento de 2.700.000, pagos por reparaciones locativas de 3.100.000 y pago por GMF de 718.000 pesos. Esto, el GMF lo puedo colocar en cualquiera de las cédulas como una deducción. Entonces, igual que con las rentas de trabajo, para efectos de la depuración de la renta de capital, hacemos una hoja de Excel, y esto lo que hemos hecho aquí es hacerlo en la hoja de Excel, pero lo traemos para la presentación. Entonces, tomamos los ingresos brutos en la renta de capital. ¿Cuáles son? Los ingresos financieros de intereses y los ingresos por arrendamientos, y me dan 19.206.000, que esto es lo que va a ir en el renglón 38, o sea, ingresos brutos, renta de capital. Valor de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Aquí no hay este componente inflacionario de los rendimientos financieros. Para el año 2019 no opera, sin embargo, la ley 2010 ya lo volvió a revivir para el año gravable 2020, pero para el año 2019 es cero. Por eso las certificaciones de los bancos no les van a decir parte gravada y parte no gravada. Todos los rendimientos financieros, los intereses son gravados. Ahora, dentro del establecimiento de la renta líquida de capital están los costos y gastos procedentes que deben estar debidamente soportados. Entonces, son los que están íntimamente ligados para efectos de obtener estos ingresos. Entonces, ¿cuáles son? En este caso es el pago de la administración y honorarios que tienen por 2.700.000 al año y unas reparaciones locativas que son necesarias para la generación de estos ingresos por arrendamientos. Esto vale 5.800.000 y son costos y gastos procedentes. Esto me da la renta líquida, pero tengan en cuenta que para efectos de ese 40% que hablamos anteriormente de esa limitante, no tuve en cuenta esta renta líquida, tuve en cuenta únicamente los ingresos brutos de capital y le disminuyo los ingresos no constitutivos de renta. No incluyo estos como disminución. Esta es la primera parte, al depurar la renta, y la renta líquida está en el renglón 41. Ahora, existen deducciones y rentas exentas aceptadas fiscalmente. El GMF es una de ellas. En el año dice que yo pagué
718.000 pesos, porque es lo que estaba en una cuenta de ahorro. La deducción del año es el 50%, o sea, 359. Aquí puedo colocar en el renglón 43 359.000 pesos, que es lo que la ley o la norma me permitiría hacer. Sin embargo, en el renglón 44 está la limitación, y como ya nos hemos tomado todo el 40% en la renta laboral, aquí no puedo tomar nada. Los que lo hayan colocado aquí, también en las dos partes, en el formulario, cuando vayan a diligenciar el formulario, les va a decir quiten del renglón 34 el valor que usted colocó. ¿Por qué? Porque ya el total lo solicitó en la renta de trabajo. Bueno. Ahora, ¿qué tenemos en esta parte? Tenemos que la renta líquida gravable de capital es 13.406.000 pesos. Entonces, en el ejercicio Excel, vamos a mirar, esto sería el resultado del ejercicio de las rentas de capital, que sería ingresos 19.206, costos 5 millones, en el renglón 40, 5.800.000, la renta líquida 13.403.000, la renta exenta y deducciones son 359.000, y estos 359.000 aquí están marcados con un asterisco porque no se tienen en cuenta. Aquí me podría mostrar, aquí están disminuidos, sin embargo, para efectos de la renta, no me los tienen en cuenta. Este sería el formulario inicial, o sea, la forma como yo tendría establecida mi renta de capital, pero cuando ya pasa al formulario oficial de la DIAN, aquí, si bien es cierto que en el renglón 43 figuran los 359.000 del GMF, en las rentas exentas y disminuciones limitadas va a aparecer 0. Si ustedes colocan algún valor aquí, el formulario en la DIAN les van a salir una leyenda que les dice retire el valor del renglón 44. Entonces, en la renta líquida de capital va a ser los 13.406.000 sin ningún tipo de rentas exentas o deducciones. Bueno, hasta aquí con la segunda renta dentro de la cédula general. La tercera renta es la no laboral. Este es el formato de la declaración de renta, que me dice, en este formato están ingresos brutos de rentas no laborales, pero básicamente está diseñado para una persona que tiene un negocio o tiene alguna operación en la cual obtiene utilidades, porque aquí dice ingresos brutos por rentas no laborales, dice devoluciones, rebajas y descuentos, básicamente cuando lo hace una persona que tiene un negocio. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, estos podrían ser si la persona solo tiene ese negocio. Costos y gastos procedentes propios del negocio, y me da la renta líquida. Las rentas líquidas pasivas no laborales, estas son cuando yo tengo entidades controladas del exterior, o sea, tengo una empresa que el 100% del capital es mío, o la puedo controlar 100% de alguna manera. Tengo que incluir las rentas de esa empresa como rentas propias en mi declaración. Rentas exentas y deducciones limitadas, aquí también tendría que colocar si tengo alguna renta, pero
si en este caso de la persona que estamos analizando, como ya lo tomó todo en la renta laboral, no podría tomar nada como renta exenta y deducciones limitadas. Renta líquida del ejercicio o pérdida del ejercicio, porque en un negocio puede haber pérdida, y posteriormente, si venía ejerciendo el pasado, puede haber pérdidas y compensar pérdidas en este año gravable, y me da ahí sí la renta líquida no laboral. Entonces, aquí hay una parte también que es de teoría, pero que vamos a mirarla de una forma muy general y puede servir de soporte para que ustedes la tengan cuando pues, le entreguemos estas diapositivas. Los ingresos de las rentas no laborales son los que no se clasifican ni en las rentas de capital ni en las rentas de trabajo. Y también puede incluirse dentro de estas rentas no laborales los honorarios de una persona natural que tenga vinculado a 2 o más trabajadores. Es propiamente una oficina, un negocio que tiene, así sea de prestación de servicios, que ya no se puede incluir como una renta de trabajo porque tiene 2 o más trabajadores, y en este caso debería incluirlo en esta renta no laboral. Si se incluyen los honorarios acá, no se pueden incluir en las rentas de trabajo. ¿Cómo se hace la depuración de esta renta? Al valor obtenido se le disminuyen los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y los costos y gastos procedentes. También se aplica las rentas exentas, de acuerdo con las rentas exentas que hay en el estatuto tributario, y las deducciones que en principio podrían ser el GMF o los intereses para adquisición de vivienda. Vemos que el GMF ya aquí no lo podríamos tomar porque ya lo tomamos en la renta de capital, y la deducción de intereses tampoco la podríamos tomar acá porque ya también la tomamos al depurar la renta de trabajo. Aquí está un ejemplo, que es el que vamos a desarrollar, que es de una persona que tiene ingresos por venta de bienes, que puede ser directas o en cuentas en participación, por 28.470.000 pesos. Los costos de la mercancía vendida es 11.827.000 y los honorarios pagados por cuenta del negocio son 2.094.000. Esto es básicamente un resumen de lo que podría ser el estado de resultados de esta persona que tiene un negocio, pero un negocio personal. Para efectos de establecer tu renta también podríamos irnos a un Excel en el cual establecemos la depuración de la renta o el negocio personal. Aquí, igual que en los dos casos anteriores, traemos las hojas de Excel para la presentación. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos una parte que se llama ingresos totales no laborales del negocio, que es la venta de productos por 28 millones de pesos. Esto va a estar registrado en el renglón 49 del formulario, los 28 millones de pesos. Menos ingresos no constitutivos de renta. Aquí no tenemos nada. ¿Por qué? Porque los aportes obligatorios a fondos que tiene la persona ya los incluyó en la renta de trabajo, entonces no los podría incluir en esta parte como ingresos no constitutivos de renta negra. Aquí es cero, pero sí tiene costos y gastos procedentes, que básicamente es el costo de la mercancía o de la venta de los productos, que es 11.827.000, y los gastos de administración y de venta del negocio, que son 2.094.000. Total de costos son 13.921.000 y la renta del negocio
o de esta renta no laboral es de 14.549.000. Ahora, aquí en las deducciones podría haber, si yo quisiera tomar aquí los intereses de vivienda, lo podría hacer, pero de todas formas, en la renta limitada no puedo tomar nada. ¿Por qué? Porque ya me he tomado el 40%, los 50 millones que me deduje en la renta laboral. Aquí no puedo incluir, tengo deducción de rentas aceptadas 0, pero el 56 tampoco. El 54 es el total 0 y las aceptadas 0. Para un total de renta líquida ordinaria no laboral de 14.546.000. Esto que está en la hoja de trabajo, la pasamos al formulario y no, pues básicamente tenemos el mismo resultado, ingresos, renglón 49, ingresos por 28.470, costos y gastos procedentes 13.921, renta líquida 14.549 y no tengo nada más de rentas exentas o deducciones para que me dé una renta líquida laboral en el renglón 60 de 14.549.000. Aquí, al final del formulario, de la parte izquierda del formulario, al final de las tres rentas, de la renta laboral, renta de capital y no laboral, vienen un compendio de toda la cédula general, a partir del renglón 61 hasta el renglón 67, lo que me dice es que registre la renta líquida cédula general, renglón 61. Entonces, ¿qué es la renta líquida? La que ya hemos obtenido en cada uno de los renglones anteriores y me muestra los ingresos menos ingresos no constitutivos menos costos y gastos procedentes. Esa es la renta líquida. Sumo las tres rentas, las rentas líquidas de las tres rentas: renta de trabajo, renta de capital y renta no laboral. Después, en el renglón 62, sumo las rentas exentas y deducciones que he imputado, que están limitadas. Aquí en este caso, en el renglón 62, vimos que solamente todas se fueron por la renta laboral, los 50 millones de pesos fueron por la renta laboral. En las otras no tenía nada, entonces voy a tener que incluir aquí esto. Y la renta líquida ordinaria general es la suma de las tres rentas líquidas, no laboral, laboral y de capital, o que debe ser igual, renglón 61 menos renglón 62. Estos tres renglones me los da el formulario en forma automática. Cuando estoy diligenciando esta parte de la DIAN, directamente sale y lo que yo he hecho en las hojas de Excel me servirá para verificar y comprobar que sí está bien esto. Aquí tengo los datos del formulario ya llenos. Me da que las tres rentas, la renta líquida de las tres rentas es 106, el valor total de las rentas exentas y deducciones limitadas son los 50 millones que habíamos analizado, y la renta líquida ordinaria general es 547 millones. Este valor es el valor que va a ser parte para la liquidación del impuesto, pero la norma o el formulario interpretando la norma me dice que tengo que tomar esta renta líquida gravable de la cédula general y le debo aumentar la renta gravada por pensiones, y a eso tengo que aplicarle la tabla a fin de establecer el impuesto. Pero también antes de eso, también tendría que
que mirar la renta presuntiva, porque la renta presuntiva también puede ser mayor que la renta de la cédula general más pensiones. A la renta presuntiva también me dice la norma que debo aumentarle la renta líquida gravada de pensiones. Eso no lo dice ninguna norma especial desde el punto de vista tributario, pero para efectos de la comparación lo hace así en la norma, pero vemos que en la mayoría de los casos la cédula de pensiones nos va a dar 0 en el 99% de los casos, porque la renta gravada en pensiones es de unos salarios muy altos. Bueno, ahora en el formulario, en la parte derecha del formulario, el primer renglón de la parte de arriba nos habla de tenemos que liquidar la renta presuntiva. La renta presuntiva tiene, o por lo menos la intención del gobierno, ha sido acabarla. Esto favorece mucho a las personas que tienen mucha plata o que tienen muchos bienes, porque en muchos casos la gente que tenía muchos bienes pagaba por renta presuntiva y no por el negocio, porque los bienes valían mucho más y no los tenían funcionando o no los tenían en producción. ¿Qué pasa con la renta presuntiva en este año? Hasta el año pasado la renta presuntiva se calculaba sobre el patrimonio líquido del año anterior. Sigue calculándose sobre el patrimonio líquido del año anterior, pero hasta el año pasado se aplicaba el 3.5%, en este año se aplica el 1.5%. Para el año 2020 será el 0.5% y a partir del año 2021 el porcentaje será de 0, o sea que no va a haber renta presuntiva a partir del año 2021. Aquí en el ejemplo, aquí tenemos, planteamos para efectos del ejemplo una situación de cuánto el cálculo de la renta presuntiva me dio 500.000 pesos únicamente. ¿Por qué? Tengo que el patrimonio líquido del año 2018 era 298.560. Este es un dato que es informativo y únicamente para efectos del ejemplo. Entonces, este era el patrimonio líquido del año anterior. Primero, para efectos de algunos activos, por ejemplo, si tuviera acciones, tengo que establecer el valor patrimonial neto. El valor patrimonial neto es dividir el patrimonio líquido sobre el patrimonio bruto y me da un porcentaje. El valor patrimonial neto, ¿qué me muestra? El grado de propiedad que yo tengo sobre mis activos. En ese caso, por ejemplo, si yo tuviera acciones, puedo disminuir el valor de las acciones, pero el valor patrimonial neto de las acciones, o sea, el valor de las acciones multiplicado por el 62%. Este no es el caso del ejemplo. En el caso del ejemplo, existe otra disminución que puedo hacer frente al patrimonio líquido para efectos de aplicar la renta presuntiva, o sea, un menor valor que aplica, que no se tiene en cuenta para efectos de la renta presuntiva. Vemos que el valor es el de la casa de habitación con algunas limitaciones. El valor patrimonial de la casa de habitación del año pasado, porque tengo que tener en cuenta, es el patrimonio líquido del año pasado. Entonces, el valor de la casa de habitación no lo puedo tomar de este año, lo tomo el del año pasado, 477.953 millones. Este lo podría tomar, pero dice con una limitación, los primeros
8.000 VTs de este valor, o sea, 8.000 VTs, la VT tengo que tomarla no del 2019, sino del 2018, que fue 33.156, y las 8.000 VTs me dan 265.248. 265.248.000. Si mi casa de habitación, por ejemplo, tendría un valor patrimonial de 250 millones, solo podría colocar los 250 millones. Aquí este es el tope máximo del valor que puedo deducir por casa de habitación. Entonces, son las 8.000 VTs que están comprendidas dentro del valor de la casa de habitación. Entonces, al valor del patrimonio líquido del año anterior, le resto esas deducciones permitidas legalmente, en este caso, las 8.000 VTs de la casa de habitación, son 265.248, y me da que el patrimonio líquido base para aplicar la renta presuntiva son 33.312.000. Y a esto le aplico ya no el 3.5, sino el 1.5, y me da 500.000 pesos. Esto es lo que tendría, esta renta presuntiva es la que comparo con la renta ordinaria y tomo la mayor de las dos. En este caso, pues la renta presuntiva no es nada. Y lo que voy a tributar es frente a la renta ordinaria y no frente a la renta presuntiva. Ahora, como de todas formas, para efectos de liquidar el impuesto, me dice que tanto la renta líquida de la cédula general, tengo que aumentarle la renta líquida gravable por pensiones, o a la renta presuntiva, tengo que aumentarle la renta líquida gravable por pensiones, tengo que diligenciar este cuadro, esta cédula, esta sí es una cédula. Es la segunda cédula. La primera fue la general, esta es la cédula de pensiones. En este caso del ejemplo, la persona natural no tiene pensiones y todo es cero. Entonces, el efecto va a ser neto. En la mayoría de los casos, los ingresos por pensiones que están aquí son ingresos no constitutivos de renta, y la renta líquida de todas formas es... Los ingresos no constitutivos estarían los aportes a salud, porque a pensiones ya no hacen, y en las rentas exentas, el saldo que me dé de renta líquida está como renta exenta, y renta líquida gravable en el 90% de los casos es cero. Esta es una teoría sobre la parte de pensiones que puede consultarse, pero lo más importante es esto, que las pensiones de jubilación solo están grabadas en la parte mensual que exceda de 1.000 VTs. O sea, eso es mensual. O sea, que una persona que obtenga por pensión más de 34.270.000 mensuales, una persona de ese tipo pagaría por pensión. Lo demás es renta exenta. Hasta ese tope es renta exenta, mejor dicho. Si sube si ya gana por pensión 35 millones o 60 millones o 50 millones, la diferencia sí va a estar grabada. Pero en este caso, como la mayoría de los colombianos no ganamos estas sumas, entonces esta cédula va a ser cero en la mayoría de los casos. La tarifa de impuesto. En este caso, la tarifa de impuesto se aplica por la sumatoria de la renta gravada de la cédula general más renta por pensiones, o también se puede aplicar a la renta presuntiva más las rentas gravadas de pensiones. Pero como en este caso la renta presuntiva es tan bajita, pues no, se toma las rentas mayores, y en este caso la renta mayor es la renta ordinaria, o sea, la renta gravada por la cédula general.
Aquí está la tabla para efectos del cálculo del impuesto. Entonces, veíamos que la cédula general nos daba una renta líquida gravable de 55.947.000. Esta es la tabla general. A este valor se pasa a V3 y en la tabla me da que el impuesto es 3.533.000 pesos. Esto es lo que vamos a tener, pero por la cédula general y de pensiones. De todas formas, tenemos que diligenciar los otros renglones de la declaración para efectos de saber si este impuesto se incrementa o no se incrementa. La parte de dividendos, también no voy a entrar a todas las normas sobre dividendos, solo las voy a explicar aquí de manera general. La cédula, esta es una cédula de dividendos y participaciones y básicamente tiene dos áreas. Una primera parte, que es del renglón 74 y renglón 75, que son los dividendos que obtiene la persona o que le pagaron en este año, pero que corresponden a dividendos, a utilidades anteriores al año 2017, o sea, del año 2016 y anteriores. En esa época, en el año 2016 o 17, los dividendos que no eran gravados eran ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Antes de 2016. Antes del 2017. La segunda parte, que es el renglón 77 hasta el renglón 70 y hasta el 80 también. Todo lo que hace es que dice, ubique esos dividendos en qué renglón están. Y de acuerdo con eso, usted va a tener que aplicar una tarifa o una tabla. El primero, que es el que aplica la tarifa de dividendos, es cuando habla de la subcédula 1, son dividendos de utilidades del año 2017 en adelante, 2017, 2018, 2019. O no, 2018, porque se distribuyeron en el 2019, que se han distribuido en el 2019. Esos están en el renglón 77, primera subcédula. ¿Cuáles son estos dividendos? De todas formas, estos dividendos, cuando se distribuyan, la persona o la entidad le va a decir que esos dividendos son no gravados. Dice, primera subcédula del año 2017, dice, numeral 3 del artículo 49 del Estatuto Tributario. Estos son los que se distribuyen en calidad de no gravados. Antes eran 0 gravados. Ahora, a pesar de que, de acuerdo con el artículo 49, le da que no son gravados, sí van a tener que pagar una tarifa restringida que para el año 2019 los primeros 300 VT no paga, pero de ahí en adelante paga el 15%. Para el año 2020, esa tarifa va a reducir. Ya no es del 15, sino del 10. Pero para los que estamos en esta declaración, la tarifa de dividendos es del 15%. Y la segunda subcédula, que es el renglón 78, es cuando le distribuye una empresa que no ha pagado impuestos. Por ejemplo, una empresa que era hotelera del año pasado y toda su renta era exenta. No pagó la empresa impuestos, entonces distribuye dividendos en calidad de gravados. Si distribuye dividendos en calidad de gravados, no le aplicas ese 15% que hablamos de la subcédula 1 en renglón 77, sino que le aplica
la tarifa general establecida en el artículo 241. Entonces, esto que les estoy diciendo está aquí en la parte de cédula, de la parte teórica de cédula de dividendos, y básicamente se refiere a lo mismo. En el ejemplo que tenemos, la persona recibió dividendos en el año 2019 correspondiente a utilidades del 2018, o sea que son 2017 y siguientes. Y se distribuyeron en calidad de no grabadas. Entonces se aplican en el numeral tercero del artículo 49. Y dice, no le efectuaron retención por dividendos, el valor fue de 7.623.000. En principio, a los dividendos sí les hacen retención, o la empresa que le paga los dividendos le hace retención, pero cuando los dividendos son mayores a 300 VTs, que es la base sobre la cual no se paga impuestos. Entonces, vamos a mirar que aquí hay una tabla que es la tabla de dividendos, que estos 7.623.000 pesos equivalen a 222.44 VTs. Y si nosotros miramos la tabla, dice los rangos de 0 a 300 VTs, la tarifa es 0. Después de 300, la tarifa es 15, pero es marginal, o sea que al dividendo se le restan las 300 VTs que no están grabadas, y al saldo sí se le aplica el 15%. En este caso del ejemplo, sencillamente la persona ni tuvo retención ni paga impuestos porque el dividendo es menor de 300 VTs. Bueno, aquí aparte de posterior a los dividendos viene otra sección del formulario que no es una cédula, porque eso es un impuesto diferente. Es otro impuesto, es el impuesto de ganancia ocasional y tiene una tarifa diferente. Ya no va por las tablas ni de sociedades ni de personas naturales. La ganancia ocasional es gravada simplemente con el 10%. Entonces, aquí en estos renglones solamente hay tres situaciones: el ingreso por ganancia ocasional, el costo de la ganancia ocasional, y si hay alguna norma que considera no gravada o exenta esa ganancia ocasional para dar como resultado la ganancia ocasional gravada, que se aplicará el 10%. Entonces, de todas formas, frente a esta situación, también existe una normatividad que básicamente, pues no la vamos a ver ahora. A nivel general, pues vemos que hay ganancia ocasional en venta de activos fijos del artículo 300 del Estatuto Tributario. En liquidación de sociedades, el exceso del capital aportado, el artículo 301 del Estatuto Tributario. La ganancia ocasional por herencias, legados o donaciones, artículo 302. La ganancia ocasional en indemnizaciones de seguros, esta es nueva, el monto que supere los 12.500.000 VTs, el artículo 303.1 del Estatuto Tributario, y la ganancia ocasional por rifas, loterías y apuestas, que es el 304. Estos son los principales conceptos de ganancias ocasionales. En el ejemplo nuestro, tenemos que la persona tenía un terreno antes, hasta el 2018 tenía un terreno, y lo vendió en el 2019. Lo adquirió en 140 millones de pesos. El avalúo catastral del año 2018 fue de 243.500.000. El avalúo de este año, en el momento de la venta, era de 252 millones de pesos, y lo vendió en
249.378. Aquí, de plano, hay un problema que lo tenemos ahí, es para que lo miren también. El valor de venta, dice la norma, que en ningún caso debe ser inferior al avalúo catastral. En principio, la notaría lo que tiene en cuenta es el avalúo catastral en la fecha de venta. Entonces, esta persona debería haberlo vendido mínimo en los 252 millones que está en el avalúo. Pero bueno, dejémoslo como si estuviera de esta manera, simplemente dice, no, de todas formas el valor de venta tuvo referencia es al avalúo catastral del año anterior. Entonces, ¿cómo se establece la ganancia ocasional en esta situación? El valor de venta es único, es el valor por el cual recibí la plata, 249.378. Y el avalúo, tengo que tener en cuenta, es el avalúo del año correspondiente al año anterior al de la enajenación, no es el avalúo de este año. Tengo que, como costo de la ganancia ocasional, yo puedo tomar o el valor de adquisición o el avalúo del año anterior, del año 2018. Entonces, en este caso, los ingresos por ganancia ocasional serían 249.378. El costo por ganancia ocasional es el avalúo del año 2018 y la ganancia ocasional gravada serían 5.878.000, que aplicada a una tarifa del 10% daría un impuesto de 588.000 pesos. Bueno, aquí ya estamos por terminar la declaración de renta y sencillamente vamos a registrar el impuesto de todas las secciones que tenemos en el formato de la declaración de renta. Tenemos que el impuesto de renta más incluyendo las pensiones, pero que eran 0, de acuerdo con la tabla, nos dio 3.533.000 pesos. El impuesto de ganancia ocasional, que acabamos de mirarlo, es 588.000 pesos, para un total de impuesto de 4.121.000 pesos. Este anticipo venía, de acuerdo con lo expresado en el ejemplo, 830.000 pesos venían de un anticipo que se liquidó el año anterior. Había unas retenciones que le hicieron este año de 3.091.000, me da un saldo a pagar por impuestos de 200.000 pesos. Esto es lo que tengo que pagar y tengo que hacerlo por medios electrónicos o ir directamente a un banco. Acá. Bueno. Por último, en el año 2019 está vigente y quedó vigente la ley 1943 y el beneficio de auditoría quedó vigente también, e igual que para los años 2020 y 2021 también existe el beneficio de auditoría. ¿En qué consiste el beneficio de auditoría? Es que la declaración de renta que en principio queda en firme a los 3 años, ahora antes eran los 2 años, puede quedar en firme a los 6 meses o a los 12 meses. ¿Esto qué es? Es básicamente como comprar un seguro de tranquilidad frente a la declaración de renta. En algunos casos se da por principio que la renta se le incrementa realmente, o en otros casos sencillamente la persona incrementa su impuesto y sin necesidad de corresponder a ingresos o a para efectos de tomar este beneficio de auditoría. Ahora, de todas formas, hay unas condiciones.
hay un mínimo. No está. Los requisitos que se deben tener en cuenta para efectos de este beneficio de auditoría es que la declaración se presente debidamente dentro de los plazos fijados en la norma. Aparte de que se haya incrementado en un 30% el impuesto neto de renta. Hay que tener en cuenta que no es el total del impuesto, es el impuesto neto de renta el que hay que tener en cuenta para efectos de analizar el incremento, ¿sí? Entonces, si se hizo un 30%, quedará en firme a los 6 meses. Si el incremento es del 20% frente al impuesto del año anterior, quedará en firme en un año. Y los otros requisitos es que la declaración se presente dentro de los plazos fijados por la norma, o sea que esté dentro de esos plazos. Si eso es temporánea, ya no va a aplicar. El otro requisito es que el impuesto determinado se pague dentro de los plazos fijados. O sea, presentamos a tiempo, pagamos a tiempo. Hay otro que no está aquí, pero que es muy importante, es que no procede este beneficio de auditoría cuando la declaración del año anterior, que es con la que comparo, el impuesto neto de renta es inferior a 71 VTs. En ese caso, no aplica el beneficio de auditoría. Entonces, habría que multiplicar 71 por la VT para más o menos da 2 millones algo. Si el impuesto es muy bajito el año anterior, menor a los 71 VT, no procede el beneficio de auditoría. El tercer requisito es que antes de los 6 meses o del año, según sea el caso, la DIAN no le notifique emplazamiento para corregir, requerimiento especial o emplazamiento especial o liquidación dentro de esos plazos que tiene para la firmeza. El otro punto fundamental y que hay que tener muy en cuenta es que las retenciones que incluí en mi declaración sean reales y estén amparadas con certificado. Aquí ya como precisando un poquito lo que en este último punto que menciona el doctor Sarama, recordar que en la declaración de renta se incorporan retenciones que de no ser reales, es decir, porque se tienen como ineficaces porque no se presentaron, pues ese es un tema que se vuelve un poco delicado en el sentido de que si yo estoy diciendo en mi cuerpo de declaración que estoy pagando esa declaración con unas autorretenciones que todavía no he presentado ni he pagado, podría ser un tema de discusión para la administración tributaria. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros pues ya damos por terminada la sesión, esperamos haya sido de utilidad. Mónica, quedamos ya las últimas indicaciones que nos des. Listo, muchas gracias, doctora Seth. Agradecemos mucho a nuestros expositores y a las personas que nos acompañaron hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y que la información suministrada sea de provecho para todos. Como lo indicamos anteriormente, con la información que nos suministraron en la encuesta, haremos el envío de la grabación y de las memorias del taller. Les dejo nuevamente el link. Buena tarde para todos.